Mi nieto de 8 años me susurró al oído esa noche temblando, como si cada palabra le doliera. «Abuela». Escuché a mis papás decir que te van a engañar con un viaje para quitarte todo tu dinero. Yo sentí que el corazón se me detenía. Él tragó saliva a los ojos grandes y brillosos y añadió algo que me heló más que el viento frío que entraba por la ventana. Cancelé el viaje y hice otra cosa. 4 días después, todo lo que creía seguro sobre mi familia se rompió para siempre. Pero antes de contarte cómo terminó esa historia, dime en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber cuán lejos llega mi voz. Me llamo Carmen Morales. Tengo 67 años y vivo en Puebla, en la casa donde crecieron mis hijos y donde mi esposo, en paz descanse, me prometió que siempre estaríamos protegidos. Esa casa de paredes color crema, con el portón azul y el jazmín trepando por la reja, es lo único que me queda de una vida que creí sólida. Cada mañana huelo el café de olla y el pan dulce que compro en la esquina. El piso de mosaico frío bajo mis pies me recuerda que sigo viva, aunque con los años el cuerpo pese y las rodillas crujan como madera vieja. Mi hijo mayor Julián dejó de ser el niño dulce que corría por el patio persiguiendo mariposas. Ahora tiene 38 años, siempre con prisa, con mirada calculadora y un celular que nunca suelta. Mi nuera Paola es más joven, muy arreglada, uñas largas color vino y una sonrisa que huele a perfume caro y a paciencia fingida. Vienen a visitarme, dicen que me extrañan, pero cada vez noto cómo sus ojos recorren mi casa, como quien evalúa un objeto antes de comprarlo. Y luego está Mateo, mi rayo de luz. 8 años, cabello negro revoltoso, un lunar pequeño junto a la ceja y ese corazón tan limpio que a veces me pregunto si merece los padres que tiene. Él llega después de la escuela, deja su mochila junto al sillón y corre a abrazarme como si yo fuera un refugio. Me dice abue y a mí se me llena el pecho de un calor que ningún invierno puede apagar. Pero hace un mes comencé a sentir algo extraño. Julián se preocupaba demasiado por mi bienestar. «Mamá, ¿deberías firmar unos papeles por si un día te pasa algo?», me dijo con tono suave. Paola asentía detrás con los brazos cruzados. «Es solo prevención, suegra, para que Julián pueda ayudarte en trámites nada más». Yo confié. Temblaban mis manos ese día, la vista borrosa, y firmé sin preguntar. Cuando envejeces los hijos creen saber más que tú, y una por amor deja pasar. Los días siguientes empezaron a invitarme a comer más, seguido a hablar de viajes, de descansar, de un retiro para adultos mayores con vista al bosque. Yo sonreía, pero por dentro algo pinchaba como aguja en la piel. Una voz pequeña decía: «Carmen, observa mejor», hasta que llegó la noche de la confesión. Mateo llegó agotado de la escuela y después de cenar sopa de fideo, quiso dormir conmigo solo esta noche. Lo dejé acurrucarse a mi lado. Sentí su respiración cálida en mi brazo y cuando la casa quedó en silencio, él levantó la cabeza lentamente. Sus ojitos brillaban como si llevara horas guardando un secreto que ardía. «Abuela». Escuché a mis papás hablando en la cocina. Susurró apenas audible. «Dijeron que te van a invitar a un viaje a Veracruz, que mientras tú estés lejos, van a ir al banco con unos papeles y quitarte todo tu dinero». Yo no reaccioné, ni respiré. El techo parecía girar. Mateo continuó con esa inocencia que corta como cuchillo limpio. «Papá dijo que eres mayor, que te cansas y que sería mejor que ellos administren tu casa y tu pensión». «¿Y tú cómo escuchaste eso, hijo?», pregunté con la voz rota. Yo quería agua. Y escuché cuando mamá dijo que después yo viviría con ellos. «Sin ti». El alma se me cayó a los pies.
Ese niño, mi tesoro, temblaba aferrado a mi bata, como si temiera que yo desapareciera. ¡Abue! Su voz se quebró. Yo cerré tu maleta y escondí los boletos. No quiero que te vayas. Le acaricié el cabello, sintiendo mis ojos arder. ¿Cómo explicarle que lo que había hecho quizá evitó una tragedia? ¿Cómo decirle que yo misma permití ese poder al firmar sin leer? No dormí esa noche. Bajé a la cocina, prendí solo la luz tenue del pasillo y busqué en el cajón donde guardo cartas viejas. Entre recibos arrugados, fotos amarillentas y un rosario roto, encontré un sobre con mi firma. Carta Poder Especial. Las palabras me golpearon. ¿Cuántas veces las vi sin entender? Me serví café, pero no lo probé. Me senté en la mesa donde antes desayunaba con mi esposo y vi su silla vacía. Ayúdame, le dije en silencio. El reloj marcaba las 2 de la mañana. El silencio era tan grueso que podía tocarse. Mateo dormía en el sillón abrazando su peluche de dinosaurio. Lo observé. Ese pequeño había cargado el peso que no debió sentir un niño. Me acerqué, le acomodé la cobija y juré algo sin voz: no dejaría que nadie lo arrancara de mi vida ni de mi hogar. Fue en ese momento que decidí actuar, no como una anciana débil, sino como la mujer que soy, la mujer que una vez sostuvo una familia entera, la mujer que todavía sabe pelear aunque las manos tiemblen. Y así comenzó todo. Cuando desperté esa mañana, el silencio pesaba distinto. No era el silencio de una casa tranquila, sino el que precede a una tormenta. Mateo seguía dormido, con su cara hundida entre las cobijas, respirando profundo, como si la noche anterior no hubiera cargado con un secreto capaz de derrumbar una vida completa. Me quedé unos minutos mirándolo, preguntándome cómo un niño podía ver lo que yo, con más de 6 décadas vividas, no había querido notar. Preparé café lentamente, cada movimiento medido, intentando ordenar mis pensamientos. La cuchara chocó contra la taza, y ese sonido tan cotidiano me golpeó como un recordatorio. Yo ya sabía que algo no andaba bien. No era solo lo que Mateo había escuchado. Era la manera en que Paola sonreía sin mostrar los ojos. Era ese comentario que Julián hizo días atrás. Mamá, ¿no crees que una casa tan grande es difícil de mantener sola? Quizá deberíamos pensar en algo más práctico para ti. Práctico para quien pensé en ese instante, pero no dije nada. Siempre tuve miedo de parecer desconfiada. Siempre quise creer que el amor de un hijo era suficiente para que no intentara lastimarte. Ese fue mi error. Cuando Mateo se estiró y abrió los ojos, me sonrió con esa inocencia que a veces parece ser el último rincón de bondad en el mundo. ¿Dormiste bien, mi amor?, le pregunté acariciando su frente. Sí, abue. Pero tuve un sueño feo. Soñé que te ibas al viaje y que yo no podía encontrarte. Lo abracé tan fuerte que casi lo dejo sin aire. No voy a ir a ningún viaje sin ti, ¿me oyes?, susurré. Él asintió y supe que necesitaba explicarle más de lo que un niño debería saber. Pero también entendí que él había sido valiente, que había cruzado un puente que ya no podía desandar. Mientras él desayunaba pan con cajeta, yo fui a mi cuarto. Abrí el closet, donde guardo las cosas importantes, esas que nadie toca. Saqué la caja de madera, donde conservo recuerdos de mi esposo, su reloj cartas que me escribía cuando trabajaba fuera, la foto donde nos reímos bajo la lluvia el día de nuestra boda, y debajo, casi olvidado, aquel sobre con mi firma. Lo abrí una vez más, carta Poder Especial a favor de Julián Morales para trámites administrativos financieros y de bienes inmuebles. Sentí la sangre bajar del rostro. Había firmado aquello con la mano temblorosa,
recién salida de una cirugía de rodilla. Julián me trajo los papeles diciendo que era solo para retirar mi pensión si algún día no pudiera caminar bien. Yo estaba dopada de medicamentos, confié. Cada palabra ahora se transformaba en un arma contra mí. Respiré hondo, tratando de no llorar frente a Mateo. Tenía que ser fuerte. Si me rompía, él también lo haría. A media mañana, escuché el motor del coche de Julián. Mi pecho se encogió. Paola entró primero perfumada a tacones, sonando por el pasillo como si marcara territorio. Julián venía detrás con una sonrisa extraña, de esas que se usan cuando hay planes escondidos. Mamá dijo con tono alegre: «Pasamos a saludarte. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, hijo». «Gracias», respondí, sosteniendo mi taza para que no notaran que me temblaban las manos. Paola miró alrededor, observando cada detalle como quien toma inventario. Se inclinó hacia mí, con voz dulce pero afilada. Estábamos hablando del viaje, suegra. ¿Ya viste las fotos del hotel? ¿Está frente al mar? Te hará bien descansar. Yo la observé notando cómo la comisura de sus labios temblaba de ansiedad. No era cariño. Era prisa porque yo aceptara irme. Tal vez sí, dije sonriendo despacio, pero quiero pensarlo bien. Julián se acercó, apoyó la mano en mi hombro. No hay nada que pensar, mamá. Solo serán unos días. Nosotros nos encargaremos de todo aquí. ¿Nos encargaremos de todo? Esa frase me perforó el estómago. Mateo dejó su juguete y se acercó a mí como buscando protección. Paola lo miró y por un instante creí ver molestia en sus ojos. Tal vez él era el único obstáculo real. «Abue, ¿podemos ir por raspados más tarde?», dijo él con naturalidad. Lo dije como quien lanza una cuerda para distraer un peligro. «Claro, hijo», respondí. «Iremos tú y yo». Paola sonrió, pero esa sonrisa se sintió como vidrio. «Mateo, hijo, ve a tu cuarto. Necesitamos hablar con la abuela», ordenó Julián. Él me miró antes de irse, pidiendo con los ojos que no lo dejara solo. Le devolví una mirada firme, prometiendo en silencio que todo estaría bien. Él obedeció, aunque su paso se arrastraba lento. Cuando estuvimos solos, Julián sacó una carpeta. «Solo faltan 2 firmas, mamá. Para el viaje, para que Paola pueda hacer pagos si tú te retrasas. Ya sabes, las cosas prácticas para tu comodidad». La carpeta cayó frente a mí como una sentencia. No la toqué. «¿Puedo leerlo primero?», pregunté con voz serena. «Claro, pero no te preocupes». Paola intervino rápido. «Es lo mismo que firmaste hace unos meses. Solo actualizaciones». Sentí un escalofrío. ¿Actualizaciones? Cuando las pedí. «Lo revisaré con calma», dije. «No tengo prisa». El rostro de mi nuera se tensó. Julián apretó la mandíbula. Mamá, su voz bajó de tono, casi exigiendo: «Confía en nosotros. No queremos que trabajes más. Queremos ayudarte». Yo sonreí, aunque por dentro ardía una mezcla de dolor y claridad. «Lo sé, hijo, y por eso quiero leer todo con calma. Si todo está bien, firmo mañana». Paola intentó replicar, pero Julián le tocó el brazo para que guardara silencio. Se fueron minutos después, no sin antes lanzar miradas rápidas a los muebles, al terreno visible desde la ventana. Sabían que valía. Sabían que esperaban heredar antes de tiempo. Cuando la puerta se cerró, mis rodillas casi cedieron. Mateo salió corriendo a abrazarme. Su pequeño cuerpo temblaba. «¿Te dijeron algo?», preguntó con miedo. Lo besé en la frente. «Me dijeron algo, sí, pero también me dijeron suficiente para saber que tú tenías razón». Sus ojos se llenaron de alivio. «¿Y qué vamos a hacer?», Abue susurró. Lo miré de frente con una decisión que ni yo sabía que tenía. «Vamos a proteger lo que es nuestro, tú y yo». Esa misma tarde fui a ver a don Rogelio, el abogado que todos en el barrio respetaban.
Oficinas viejas, paredes color crema, con diplomas antiguos enmarcados. Olía a papel guardado y a tinta fresca. Él me recibió con un abrazo amable, como quien ve a la viuda de un viejo amigo muy querido. Le conté todo las firmas del supuesto viaje, lo que escuchó Mateo. Cada palabra era como abrir heridas cerradas con prisa. Rogelio tomó mis documentos, ajustó sus lentes y los leyó con detenimiento. Entonces levantó la vista, y en su mirada encontré algo que me devolvió el aire seriedad mezclada con indignación. Carmen, esto no es cosa menor. Esta carta poder les da acceso a tus bienes. Si viajaras, podrían ejecutar movimientos sin tu presencia. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Podrían vender mi casa?, pregunté. Él hizo una pausa que dolió más que cualquier respuesta. Sí. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no dejé que rodaran. Rogelio colocó su mano sobre la mía. Tranquila, no estás sola. Si actuamos ya mismo, todavía podemos frenar todo. Respiré hondo. Por primera vez no me sentí víctima, sino alguien que podía pelear. ¿Qué hago?, pregunté. Primero revocamos este poder. Segundo, bloqueamos cualquier movimiento bancario. Y tercero, necesitamos pruebas claras de su intención, algo que puedas usar legalmente si esto escala. Miré el retrato de mi esposo en su escritorio y supe que ese era el camino. Haré todo lo necesario, respondí. Rogelio sonrió leve. Entonces prepárate, Carmen. Esto apenas comienza. Salí a la calle, con el viento frío pegando en mis mejillas, pero por dentro algo ardía. No era miedo, era la fuerza de quien ha sido buena toda su vida. Y finalmente decide dejar de ser ingenua. La tarde cayó como un telón pesado sobre Puebla. Las luces amarillas de las calles comenzaron a encenderse mientras yo caminaba de regreso a casa, con el corazón latiendo fuerte, sosteniendo los papeles como si fuesen una bomba a punto de estallar. Mateo corría un poco delante de mí, giraba para asegurarse de que lo seguía, y cuando le sonreía para tranquilizarlo, él devolvía una sonrisa pequeña pero valiente. Esa criatura era todo lo que yo tenía verdaderamente mío. Al llegar, preparé chocolate caliente para ambos. Necesitaba un momento de calma antes de decidir el siguiente paso. Tomé un sorbo, dulce, espeso, familiar, pero nada podía endulzar lo que estaba por venir. Mientras Mateo coloreaba en la mesa, abrí el sobre con los documentos que Julián había dejado. No era una simple actualización. Eran autorizaciones adicionales para disposición de inmueble, cláusulas que firmadas permitirían transferir mi casa por motivos de bienestar, y una sección que hablaba de administración total de pensión y cuentas asociadas. No era ayuda, era despojo con palabras elegantes. Sentí un nudo en la garganta. Apreté los dientes para no llorar, porque si lloraba, perdía fuerza. Me levanté con decisión. Tomé mi bolsa y el sobre. Mateo me miró. ¿A dónde vas, abue? A hacer algo importante. ¿Vienes conmigo? Asintió sin dudar. Caminamos juntos hacia la casa de doña Remedios, la vecina más antigua del barrio. Ella siempre escuchaba todo, sabía de trámites, de chismes y sobre todo de la vida. Al tocar su puerta, el olor a eucalipto y pomada de árnica nos envolvió. Carmen, hija, qué milagro, dijo, al verme con ese pañuelo floreado que siempre usa. Nos hizo pasar. Cuando le conté lo que sucedía, sus ojos se abrieron grandes. Yo escuché a Paola el otro día por teléfono frente a la tienda. Susurró bajando la voz. Dijo que muy pronto todo sería de ellos. En ese momento pensé que exageraba, pero ahora un escalofrío me cruzó la espalda. ¿Recuerdas con quién hablaba?, pregunté.
Con alguien llamado Ernesto, creo, dijo tío Ernesto. Y que estaban esperando tu viaje. Ernesto. Ese nombre no era ajeno. Rogelio lo había mencionado un notario conocido por cerrar tratos discretos. Demasiado discreto. Gracias, comadre, le dije tomando su mano. No sabe cuánto significa. Al salir la noche, se sentía más fría. Pero mis pasos eran firmes. Mañana iría temprano con Rogelio. Cancelaríamos poder, bloquearíamos todo. No permitiría que ni mi hijo ni nadie me tratara como una carga descartable. Al día siguiente, a las 8 en punto, tocamos el despacho de Rogelio. El sonido del sello al caer sobre los papeles fue como un trueno dentro de mi pecho. Poder revocado. El abogado levantó la vista. Desde este momento, legalmente, nadie puede mover tus bienes sin tu consentimiento. Pero ellos no lo saben aún. Y eso nos conviene. Mateo me apretó la mano como diciendo, lo estamos logrando, abue. Necesitamos pruebas, reiteró Rogelio. Ellos solo deben sentirse seguros para hablar, y nosotros escuchar. Volvimos a casa. La mente me hervía pensando cómo. De pronto Mateo corrió a su cuarto y volvió sosteniendo una tablet vieja. Abue, tengo una idea, dijo con el pecho inflado de orgullo infantil. Podemos grabarlos. Papá siempre habla fuerte cuando piensa que no hay nadie. Lo miré sorprendida. Ese niño no solo me alertó, ahora estaba ayudando a defenderme. ¿Sabes usar la grabadora?, pregunté. Él rió como si fuese obvio. Yo grabo mis canciones, abue. Soy profesional, y guiñó un ojo. Sentí una carcajada escapar entre lágrimas. Mi nieto, mi pequeño héroe. A mediodía Julián llamó. Mamá, pasaremos por ti mañana temprano para el viaje. Prepara tu maleta. Su voz sonaba tranquila además, como cuando uno sabe que ganará. Me tragué el enojo, el dolor, y respondí con una suavidad que yo misma desconocía. Hijo claro, estoy organizando todo. Colgué. Miré a Mateo. Asintió, era tiempo. Colocamos la tablet en un punto estratégico del comedor entre los libros y el florero. Activamos grabación. Después me senté con tejido en mano, tratando de aparentar normalidad, aunque el corazón latía contra mis costillas. A las 6 escuchamos la llave girar. Paola entró primero. Lista para el gran viaje, suegra, dijo con sonrisa amplia. Yo la miré como quien observa un veneno florecer. Había dulzura en su tono, pero sus ojos brillaban con codicia. Solo tengo que firmar los documentos que dejaron, respondí con voz controlada. Ella y Julián se miraron satisfechos. Se sentaron frente a mí sin notar la tablet. Mamá, inició él, acomodando la carpeta. Si firmamos hoy mañana, será más rápido. Solo irás a disfrutar. Nosotros nos ocupamos de todo. Yo pregunté despacio. ¿Y qué harán mientras estoy fuera? Julián dudó, pero Paola tomó el control. El notario revisará escritura. Nada más. Para asegurar la casa a tu nombre y al de Julián. Para tu tranquilidad. Pero algo en su tono traicionó la mentira. Llevaban meses planeando. ¿Y el terreno en Atlixco? También pregunté, fingiendo ingenuidad. Paola no pudo contener la emoción. Sí, suegra, así nadie podrá quitárselos. Bueno, quitárnoslos. Se detuvo. Fue un desliz, un delirio de victoria anticipada. Julián frunció ceño y le dio un codazo sutil. ¿Paula? Ella levantó manos. Que todo será nuestro tarde o temprano. No para eso firmó, además, cuando esté en ese viaje, el notario Ernesto. Hubo un silencio cortante. Lo habían dicho, con nombre, con intención. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan, pero mantuve la sonrisa. Lo pensaré esta noche, dije con calma.
Julián insistió. Mamá confía. Lo miré largo. Ese hombre frente a mí era mi hijo, el mismo que lloraba cuando se raspaba la rodilla. ¿En qué punto dejó de ser niño para convertirse en alguien capaz de despojar a su madre? Confío en ti. Se fueron seguros de sí mismos. Cerré la puerta, me desplomé en la silla. Mateo se acercó despacio. Sí se escuchó todo. Revisamos la grabación. Cada palabra, clara, perfecta, innegable. Sentí una corriente recorrer mi cuerpo. Ya no miedo, fuerza. Una mujer traicionada no es débil. Una mujer advertida es poderosa. Miré a mi nieto y sonreí. Hicimos lo correcto, mi amor. Ahora falta el paso final. Él apoyó la cabeza en mi brazo. Yo no quiero que te quiten nada, abue. Tú me cuidas. Yo te cuido a ti también. Lo abracé con un amor que no cabía en mi pecho. Ese niño era el motivo, el motor, la razón por la que seguiría firme. Esa noche, mientras el viento golpeaba la ventana, yo ya no era la misma mujer. No era solo Carmen, la viuda tranquila. Era Carmen, la abuela, que protegería su hogar con uñas, alma y ley. Y al fondo sobre la mesa, la tablet seguía grabando, como testigo invisible del comienzo de su caída. La mañana siguiente amaneció con el canto de los pájaros, pero yo no tenía espíritu para escucharlos. Pasé un dedo por el borde de la taza de café, mirando la ventana empañada, mientras Mateo desayunaba en silencio. Sus piernitas colgaban del banco, moviéndose adelante y atrás como péndulo nervioso. Él sabía que ese día sería decisivo. Yo también. ¿Hoy es cuando tienes que irte al viaje?, preguntó con voz bajita. Su transparencia me rompió y me fortaleció al mismo tiempo. Le acaricié la mejilla. Hoy comenzamos nuestro viaje, sí, pero no el que ellos creen. Él sonrió apenas entendiendo. A las 9 en punto, Julián llamó. Mamá, pasaremos por ti mañana temprano. Mejor si hoy firmas los pendientes. Así mañana salimos sin prisas. Miré la tablet escondida tras el florero, aún encendida y preparada para grabar cualquier palabra imprudente. Mi voz salió dulce, casi confiada. Claro, hijo. ¿Por qué no vienen esta tarde? Preparo té y firmamos con calma. Silencio breve al otro lado. Era el sonido del anzuelo tocando el agua. Perfecto, respondió. Pude imaginar la sonrisa confiada de Paola detrás de él. En unas horas vamos. Colgué, respiré profundo. Mateo, hoy no podemos equivocarnos, dije con firmeza. Vamos a actuar con cabeza fría. No importa lo que digan, lo que pidan. Tú mantente cerca. Si ves que algo se sale de control, vas con don Rogelio. ¿Entendido? Él asintió con seriedad adulta. Sí, abue. Mientras esperaba, me puse el rebozo azul que fue regalo de mi esposo. Cada hilo era un recuerdo. Ese rebozo me acompañó cuando di a luz, cuando él enfermó, cuando lo enterré. Ese día sería mi armadura silenciosa. Preparé galletas de canela. Paola jamás resistía el olor y té de manzanilla. Quería que todo pareciera cálido, normal. Una abuela dulce que no sospecha nada. Engañar a quienes intentaban engañarme. A las 5 escuché el motor del coche. Mateo se escondió detrás de mí, no por miedo, sino como centinela silencioso. Julián entró con pasos seguros. Paola se adelantó como quien entra a su futuro territorio. ¡Qué rico huele!, dijo ella. Se antoja algo dulce, ¿no, amor? Amor, repitió Julián, mecánicamente, sin apartar los ojos de la carpeta bajo su brazo. Era la misma carpeta que anoche contenía el intento de sentencia contra mí. Siéntense, les ofrecí con voz suave. Mateo, ve por el azúcar, por favor. Él fue. Antes de entrar a la cocina, presionó discretamente el botón extra de grabación en la tablet.
Aprendía rápido. Paola abrió la carpeta sobre la mesa como quien destapa un botín. Solo falta tu firma aquí, suegra. Y aquí indicó con uñas largas, señalando las líneas. Miré los documentos fingiendo interés ingenuo. Sentí la tristeza arder bajo la piel al ver su ansiedad. No era amor, era expectativa de ganancia. ¿Seguros que esto es para protegerme? Pregunté con voz temblorosa, como quien duda, pero quiere creer. Julián me sostuvo la mirada. Mam, a su voz bajó un tono dulce, calculada. ¿Alguna vez te hemos fallado? Cada una de esas palabras me dolió, no por lo que decía, sino porque sabía que él creía de verdad que estaba justificado, que yo ya viví suficiente, que el patrimonio debía pasar a la nueva familia como él y Paola, repetían entre líneas. Quiero confiar, respondí suave. Si firmo hoy, ustedes se encargarán de todo mientras estoy fuera. Paola asintió rápido, demasiado rápido. Sí, suegra, del banco del terreno, de la venta, si se necesita liquidez. Julián la pisó con el pie por debajo de la mesa, pero ya era tarde. La grabación captó todo. ¿Venta?, pregunté, actuando sorpresa. ¿Para qué vender algo que aún me sirve? Paola sonrió con lástima fingida. Ay, suegra, usted ya está cansadita. El dinero se aprovecha mejor cuando se es joven. Mateo apretó mi mano debajo de la mesa. Yo no reaccioné. Déjenme traer mis lentes, dije levantándome. Fui al cuarto, cerré la puerta. Sus voces continuaron en la sala, creyendo que no los oía. Hoy lo conseguimos, susurró Paola con emoción. Mañana la dejamos en el hotel y corremos a la notaría con Ernesto. Antes de que regrese, ya todo será nuestro. Calla, puede oírte, gruñó Julián. ¿Y si no firma hoy?, preguntó ella. Firmará, dijo él convencido. No sabe nada, cree que solo es un trámite. Cuando regresé, llevaba algo más que lentes en el bolsillo. Escondí la revocación legal ya firmada. El arma final aún no debía usarse, pero tenerla me daba una calma peligrosa. Me senté, tomé la pluma. Ellos prepararon la carpeta frente a mí. Y entonces sonó el timbre. Mateo corrió a abrir. En la puerta estaba don Rogelio. Sonreí por dentro, pero mi rostro se mantuvo sereno, neutral, como si su visita fuera fortuita. Buenas tardes, Carmen. Saludó amable, pero su mirada era de estrategia. Pasaba por aquí a dejarte los documentos que me pediste. Julián y Paola se quedaron congelados. Rogelio colocó discretamente un sobre sellado sobre la mesa justo al lado de la carpeta de ellos. ¿Documentos?, preguntó Julián tenso. Sí, respondió Rogelio con tranquilidad peligrosa. Carmen me pidió asesoría sobre su propiedad. Me alegra llegar a tiempo. El ambiente se tensó como cuerda a punto de reventar. Paola tragó saliva. Julián cruzó los brazos. Abogada, ahora, soltó él disfrazando la molestia en risa nerviosa. Yo mantuve la calma. Solo quiero asegurarme de entender lo que firmo, hijo. Ya sabes, la edad. Paola perdió el control. ¿Estás diciendo que no confías en nosotros? La pregunta no era para saber, era para presionar. Yo clavé mis ojos en los de ella. Estoy diciendo que quiero leer, contesté con firmeza suave. Rogelio intervino. Si quieren puedo revisar todo ahora mismo. Así evitamos confusiones. Julián cerró la carpeta bruscamente. No hace falta. Mañana lo hablamos, mamá. Y se levantaron para irse, sin té, sin galletas, sin despedida cálida, solo con prisa, rabia y miedo. Antes de que Paola cruzara la puerta, dijo bajito, creyendo que no la escuchaba. Vieja terca, mejor hubiera firmado hoy. Pero lo escuché, y la grabación también.
Cuando cerré la puerta, mis rodillas temblaron. Me sostuve del marco. Mateo se lanzó a mis brazos. Lo abracé tan fuerte como la vida misma. Ya casi, hijo. Ya casi están atrapados. Salté una lágrima, pero no fue de dolor. Fue de guerra. Porque esa noche comprendí algo. No se trata solo de defender una casa. Se trata de defender mi dignidad, mi historia y a quien de verdad me ama. Y ese amor estaba mirándome con ojos de niño. El día del supuesto viaje llegó con un cielo encapotado, como si el universo mismo supiera que algo oscuro estaba por suceder. Me levanté antes del amanecer. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, como si marcara una cuenta regresiva. Mateo dormía en el sillón, abrazando su dinosaurio, con la boca entreabierta y el ceño levemente fruncido, quizás soñando con monstruos que no eran criaturas imaginarias, sino humanas. Preparé mi maleta despacio, metiendo apenas ropa vieja y algunos pañuelos. No necesitaba mucho, porque aquella maleta no tenía destino turístico, tenía destino estratégico. Saqué el boleto de autobús que Paola me había dado, lo miré con sordidez y lo guardé solo para aparentar. Antes de salir, recorrí la casa con la yema de los dedos, tocando los marcos, el mantel tejido por mi madre, la foto donde Julián y yo reíamos soplando velas. Qué frágil es el amor cuando el dinero entra en juego. Mateo abrió los ojos y se incorporó sobresaltado. ¿Te vas?, preguntó con un hilo de voz. No, de verdad, aclaré con ternura. Vamos a fingir que sí. Él asintió, tragando aire, tratando de ser fuerte. Salimos por la puerta trasera para no coincidir con Julián y Paola, que llegarían más tarde a recogerme. Tomamos un taxi que Rogelio había organizado. El abogado nos esperaba en una pequeña oficina en el centro discreta, con persianas cerradas y olor a café recién hecho. Sobre la mesa había un computador abierto con ventanas de vigilancia listas. Nunca imaginé verme en algo así a mis 67 años, pero la vida sorprende más allá de lo deseado. ¿Lista para el próximo paso?, Carmen preguntó Rogelio mientras me ofrecía una taza. Respiré profundamente. Como nunca lo he estado. Mateo se sentó junto a mí, sosteniendo mi mano su pie, colgando sin tocar el suelo. Rogelio colocó frente a nosotros un documento con sello oficial. Con esto la revocación ya está registrada legalmente. Si tu hijo intenta cualquier movimiento, hoy lo detectaremos de inmediato. Sentí los latidos de mi corazón golpearme las costillas. No era miedo. Era el preludio de una batalla que había decidido ganar. Y ahora pregunté. Ahora esperaremos, respondió Rogelio, y anotaremos cada movimiento. Cuando ellos crean que estás lejos, actuarán. Encendió la grabación continua. El monitor de la oficina mostraba la cámara que Mateo había dejado encendida en la sala de mi casa. La pantalla tembló un segundo, y luego apareció la sala vacía, la mesa, las galletas que quedaron de la noche anterior. Todo silencioso, esperando a los lobos con piel de cordero. A las 9:47 de la mañana, el auto de Julián se estacionó frente a mi casa. Lo vimos en tiempo real, como si observáramos una obra macabra montada para nosotros. Paola bajó primero tacones, sonando con decisión. Julián la seguía con pasos largos. No escuchamos decir desde la cámara. Seguro ya se fue en taxi como planaste, respondió Paola, segura, orgullosa. El orgullo es el mejor amigo del error. Entraron con llave propia. Yo no lo sabía, pero eso también quedó registrado. Se dirigieron directo a mi recámara. Revolvieron cajones, buscaron carpetas. El sonido del papel arrancado de sobres llenaba la oficina donde nosotros observábamos en silencio. Mateo estaba tenso, con los ojos muy abiertos.
Me acerqué a él. No temas, le dije suavemente. Ellos no podrán más con nosotros. El monitor mostró a Paola, sosteniendo la carpeta que me habían llevado el día anterior, revisándola con rapidez. Hoy mismo hay que ir con Ernesto. Antes de que alguien más meta manos, dijo ella. Vamos ya, respondió Julián. Y se marcharon, dejando la casa hecha un caos. Rogelio tomó su maletín. Es el momento. Vamos al banco. No tardarán en intentar vaciar cuentas. Subimos al auto. El trayecto fue corto, pero el silencio dentro del vehículo pesaba como hierro. Mateo miraba por la ventana, mordiendo su labio. Yo pensé en mi esposo, en si estaría orgulloso de verme luchar así. Llegamos. Rogelio habló con un gerente previamente avisado, un hombre serio de traje gris. Entramos a una sala privada donde un monitor mostraba la entrada del banco. Apenas 5 minutos después, Julián y Paola llegaron apresurados. Los vimos desde detrás del cristal polarizado. Paola hablaba gesticulando apurada. Julián sostenía mi carpeta como trofeo. Se acercaron al módulo de atención. Venimos a realizar un movimiento en la cuenta de mi madre, dijo Julián con seguridad. Tengo carta poder vigente. El ejecutivo revisó la computadora. Su rostro cambió sutilmente. Levantó la vista. La carta poder fue revocada ayer a las 10:32 a.m., señor. El silencio que siguió fue un golpe en el pecho. Paola abrió los ojos incrédula. No, no puede ser. Ella firmó. Ella confía en nosotros. Legalmente ya no tiene acceso, respondió el gerente firme. La voz de Julián tembló no de arrepentimiento, sino de furia. Esa vieja se nos adelantó. Paola lo tomó del brazo. Julián dijo que Ernesto lo arreglaría, que solo necesitábamos llevarla al viaje para firmar el traspaso. Cada palabra era una estaca, clavándose más profundo ante testigos y cámaras. Rogelio presionó el botón de grabación externa, asegurándose de registrar audio y video. Teníamos todo. Julián golpeó el mostrador. No puede hacer eso, soy su hijo. El gerente mantuvo la compostura. Ser hijo no le da derecho legal sobre el patrimonio de su madre. Le pediré que se retire si continúa con este comportamiento. Paola arremetió. ¿Y ahora qué haremos? Sin su firma no tendremos nada. Mateo apretó mi mano con fuerza y yo sentí algo dentro romperse, pero no de dolor, sino de liberación. Tenía la verdad, tenía prueba, tenía dignidad. Paola y Julián salieron alterados. Desde el vidrio los vimos discutir afuera, gestos agitados, palabras que no llegaban a nosotros, pero cuyo significado era evidente. Su plan había fallado. Rogelio respiró profundo. Con esto basta para iniciar proceso legal. Pero aún falta la confrontación final. ¿Estás preparada, Carmen? Lo miré directo. He esperado toda mi vida para ser escuchada, y esta vez hablaré con la frente en alto. Mateo me abrazó la cintura. Eres fuerte, abue. Mis ojos se humedecieron, pero no lloré. No cuando ya no era la mujer vulnerable de hace semanas, sino la mujer que decidió proteger lo suyo. Salimos del banco con la cabeza en alto. El aire afuera olía a tierra húmeda, a justicia que comienza. Esa tarde, mientras regresábamos en el auto, el sol se filtraba entre árboles como una promesa. Rogelio ya estaba preparando los documentos de denuncia. El caso tomaría fuerza. Ellos habían caído en su propia trampa. Esa noche, al llegar a casa desordenada, por manos que dijeron amarme, supe con certeza que nada volvería a ser igual. Ni yo, ni mi hijo, ni nuestra historia. Pero lo que sí seguiría intacto era mi amor por Mateo, el pequeño que salvó a su abuela. Los días siguientes
se sintieron irreales, como si caminara dentro de una película donde yo era protagonista sin haberlo pedido. Rogelio trabajaba sin descanso, redactando la denuncia, ordenando fechas, horas, nombres. Cada documento era un ladrillo más en el muro que me separaría de la traición. Yo, mientras tanto, recogía mi casa no solo del desorden físico que habían dejado, sino del caos emocional que me habían sembrado. Mateo me ayudaba a acomodar los cajones, a enderezar los marcos. Abue dijo una tarde, mientras colocaba una foto de mi boda: ¿Mi papá ya sabe que lo vimos en el banco? Negué despacio. Aún no, pero lo sabrá. Y no por chisme, sino por la verdad en su propia voz. Rogelio propuso algo que al principio me dio miedo: una reunión familiar. No una comida cualquiera, sino una mesa donde nadie podría escapar de lo que había hecho. Es mejor que todo se sepa delante de testigos, explicó. Otros familiares, vecinos cercanos, gente que algún día pueda decir: yo estuve ahí. Pensé en mis hermanos, en una prima que vive cerca en Doña Remedios. Gente que había visto crecer a Julián, que conocía mi entrega de madre. No sería un circo, sería un espejo. Acepté. Ese domingo, el olor a mole poblano y arroz llenó la casa como en los viejos tiempos. Pero bajo el aroma familiar, algo distinto, flotaba tensión, anticipación, un hilo delgado a punto de romperse. Coloqué el mantel bonito, los platos de barro, los vasos de vidrio que solo saco en ocasiones especiales. No lo hacía por ellos, lo hacía por mí, porque mi dignidad merecía el escenario más digno. Mateo se sentó a mi lado muy recto, como si también fuera invitado formal. Cuando empiece todo, tú quédate conmigo, le dije. Pase lo que pase, no te sueltes. Él asintió con la seriedad de alguien mucho mayor que 8 años. Poco a poco llegaron los invitados, mi hermana Luisa, siempre discreta, mi sobrino Ernesto, otro Ernesto, no el notario, Doña Remedios, con su rebozo floreado y una expresión preocupada. Todos se saludaban sin sospechar del todo que aquel almuerzo no era solo para comer. Finalmente, el auto de Julián se estacionó frente a la casa. Lo escuché apagar el motor. Las voces de él y Paola se acercaron entre risas fingidas. Entraron con sonrisas amplias, algo tensas. «Mamá, ¿cuánta gente?», dijo Julián mirando a su alrededor. «¿Qué es todo esto?». «Quise tener a la familia junta», respondí. «Hace tiempo que no nos reuníamos». Paola soltó una risita forzada. «Claro, suegra, excelente idea. Justo antes de su viaje, ¿no?». No respondí. Solo le indiqué su lugar en la mesa. Rogelio, sentado al otro extremo, como si fuera un simple invitado, observaba en silencio, pero sus ojos no se perdían un detalle. Comimos un rato. Entre bocados, los temas fueron superficiales: el clima, la escuela de Mateo, chismes de la colonia. Pero yo sentía el momento acercarse como un tren. El tenedor me temblaba en la mano. Mi corazón, sin embargo, latía firme. No estaba sola. No esta vez. Cuando los platos quedaron casi vacíos y el murmullo bajó, dejé mis cubiertos sobre la mesa con suavidad. Tomé aire. Quiero decir algo. Las conversaciones se apagaron de golpe. Todas las miradas se posaron en mí. Hace unos días, continué, mi hijo y mi nuera me invitaron a un viaje. Uno que, según ellos, era para que descansara. Julián se movió incómodo. «Mamá, podemos hablar de eso después». Levanté la mano pidiéndole silencio. No tembló. También me trajeron documentos para firmar seguí, pero esta vez decidí leer. Paola se rió nerviosa. «Ay, suegra, ya hablamos de eso». «Exager». «Silencio, por favor», intervino Rogelio con voz tranquila pero firme.
El ambiente se tensó. Mate o agarró mi mano bajo la mesa. Luisa se inclinó hacia adelante con ojos muy abiertos. Yo me levanté despacio y fui hacia la repisa donde había dejado la tablet. La tomé, la puse sobre la mesa frente a todos. Lo que voy a mostrarles, dije, no es chisme ni suposición. Es la verdad en la voz de quienes dicen amarme. Julián se puso de pie. ¿Qué estás haciendo, mamá? Defendiéndome, respondí. Algo que debía hacer hace años. Toqué la pantalla. El audio comenzó a sonar. Primero nuestras voces en la sala el día que vinieron con la carpeta. Las frases de Paola aparecieron claras. Sí, suegra. Del banco del terreno. De la venta, si se necesita liquidez. El dinero se aprovecha mejor cuando se es joven. Hubo murmullo contenido en la mesa. Paola palideció. Eso está sacado de contexto, balbuceó. Subí un poco el volumen. Ahora se escuchaban las voces desde el cuarto cuando yo me hice la distraída buscando los lentes. Hoy lo conseguimos. Mañana la dejamos en el hotel y corremos a la notaría con Ernesto. Antes de que regrese, ya todo será nuestro. El todo será nuestro rebotó en las paredes como una piedra. La cara de Julián se descompuso. Apaga eso, ordenó acercándose. Lo estás malinterpretando. Rogelio se levantó. No solo tenemos esto, dijo con calma. También tenemos grabado lo que pasó en el banco cuando intentaste mover las cuentas de tu madre con una carta poder que ya estaba revocada. La sangre se le fue del rostro. ¿Tú fuiste al banco? Me miró incrédulo. ¿Rechazaste mi ayuda? Su pregunta fue un puñal. Ayuda, pensé. ¿A eso le llamas? No rechacé tu ayuda, dije con voz firme. Rechacé tu robo. Luisa intervino horrorizada. Julián, es cierto. ¿Planeabas vender la casa? Él tartamudeó buscando argumentos que ya no existían. Solo pensaba en lo mejor. Mamá ya está grande, no puede sola. Nosotros tenemos deudas, un hijo. Era más justo. Me reí una risa seca triste. Justo lo miré a los ojos. ¿Es justo quitarle a tu madre lo que construyó con su trabajo y el de tu padre? ¿Es justo planear internarme lejos para mover papeles a mis espaldas? Paola arrinconada estalló. Tú no entiendes, Carmen. Nosotros también tenemos derecho a vivir mejor. Siempre fue tu casa, tus decisiones, tu dinero. ¿Y nosotros? ¿Hasta cuándo esperábamos? ¿A que te murieras? Un silencio helado cayó. Nadie respiró. Mateo empezó a llorar en silencio y mi corazón se rompió un poco más no por mí, sino por él. Mamá. La voz de Julián se quebró. Yo solo... No digas que fue por amor, lo corté. El amor no necesita engaños. El amor se pide de frente. Tomé el sobre que Rogelio había dejado sobre la mesa. Lo abrí. Mostré la revocación del poder, los sellos, la constancia del banco. Desde hace días, legalmente, ya no puedes tocar nada mío, expliqué. Y desde hoy tampoco emocionalmente. Paola se levantó bruscamente, la silla rechinó. Vámonos, Julián. Aquí ya nos juzgaron todos. Él no se movió. Me miraba con una mezcla de rabia, vergüenza y algo más profundo, pérdida. La denuncia está lista, añadió Rogelio. Hubiera querido evitar esto, pero ustedes cruzaron todas las líneas. Intento de fraude, abuso de confianza, uso indebido de documento legal. La fiscalía ya está informada. Mi sobrino Ernesto se levantó conmocionado. Primo, ¿cómo pudiste? Susurró. Doña Remedios se persignó. Uno cría hijos, pero no cría corazones, parece. Julián apretó los puños. ¿Me vas a mandar a la cárcel, mamá, a tu propio hijo? Sus palabras eran un látigo, pero entendí algo. No estaba preguntando por culpa, sino por temor a las consecuencias. Lo miré con el corazón en pedazos, pero la columna firme.
Yo no te mando a ningún lado. Tú te pusiste ahí con tus actos. Yo solo decidí no taparlos. Mateo se levantó entonces con sus ojos llenos de lágrimas, pero la voz clara. «Papá», dijo, «yo escuché cuando dijiste que la ibas a dejar sola, que viviría en un lugar donde nadie la visitaría. Yo no quiero eso para mi abue». Julián lo miró como si recién lo viera. Paola bajó la mirada, quizá por primera vez, sintiendo la sombra de la vergüenza. Me dolió verlo así, pero también sentí orgullo. Mi nieto tan pequeño defendiendo lo que tantos adultos traicionaron. «Nos vamos», murmuró Paola, jalando a Julián del brazo. «No tenemos que soportar esto». Se dirigieron a la puerta. Antes de salir, Julián se giró. «No esperes que vuelva», escupió. «No esperaba que me traicionaras», respondí. «Pero aquí estamos». La puerta se cerró de golpe. El eco resonó un largo rato. En la mesa nadie habló. Algunos tenían los ojos llenos de lágrimas. Luisa vino a abrazarme. Doña Remedios apretó un rosario entre sus dedos. Yo miré a Mateo. Él se lanzó a mis brazos sollozando. «Lo siento», abue lloraba. «Yo no quería que pelearan». «Tú no causaste esto, mi amor», susurré en su cabello. «Tú me salvaste». Rogelio se acercó con la carpeta en mano. «Lo que hicimos hoy fue duro», dijo, «pero necesario. A partir de ahora, la ley caminará a tu lado». Yo asentí, sintiendo que algo terminaba y algo nuevo comenzaba. Algo desconocido, pero mío. Porque ese día perdí un hijo, pero gané la certeza de que nunca más me dejaría pisar. Y esa certeza, aunque duela, también es una forma de libertad. El proceso legal no fue rápido. Nada que valga la pena lo es. Pasaron meses de citas en la fiscalía, firmas, declaraciones, idas y vueltas con documentos bajo el brazo. A veces regresaba a casa tan cansada que sentía que mi cuerpo ya no era mío. Pero cada vez que pensaba en rendirme, miraba a Mateo y recordaba la voz temblorosa con la que me dijo aquella noche: «Abuela, escuché a mis papás decir que te van a engañar con un viaje para quitarte todo tu dinero». Y entonces seguía. Rogelio llevó el caso con una paciencia que yo no sabía que todavía existía en este mundo. Presentó grabaciones fechas, los movimientos frustrados en el banco, la revocación a tiempo, los intentos claros de usar mi ausencia para despojarme. La carpeta creció tanto que apenas cabía en sus manos. Cuando por fin se fijó la audiencia principal, mis piernas temblaron como si fuera la primera vez que hablaba en público. Julián y Paola llegaron tomados del brazo, pero ya no había complicidad en sus ojos, solo cansancio y rabia contenida. No me miraron. Yo tampoco los busqué. Me limité a contar mi verdad ante el juez, cómo firmé en confianza, cómo me enteré por mi nieto, cómo fingieron un viaje para ejecutar su plan. Mateo no tuvo que declarar formalmente, gracias a Dios, pero su nombre estuvo en cada palabra. Él tan pequeño fue la luz en medio del laberinto. La resolución no los mandó a la cárcel, pero sí dejó marcas que no se borran. El juez dictó antecedentes por intento de fraude y abuso de confianza, la imposibilidad de usar cualquier documento a mi nombre sin mi presencia física y firma ante notario, y lo más duro para ellos, la renuncia a cualquier derecho sobre mi casa mientras yo viva así como sobre el pequeño terreno de Atlixco. Legalmente dejaron de tener poder sobre mi patrimonio. Hubo también un acuerdo. Podrían ver a Mateo, pero en espacios neutros supervisados al inicio. Yo no quería que el niño creciera sin su padre, pero tampoco permitiría que creciera, viendo que no pasa nada cuando alguien intenta destruir a quien lo ama. La justicia, aunque imperfecta, se asomó lo suficiente para que yo pudiera volver a dormir sin sobresaltos. Después de la audiencia, salí con Rogelio del edificio gris de gobierno.
El aire sabía a polvo, pero también a algo nuevo, algo que no había probado en años tranquilidad. Lo lograste, Carmen, me dijo él, cerrando la carpeta por última vez. Lo logramos, corregí mirándolo a él y pensando en Mateo. Mi nieto me esperaba en casa sentado en el escalón de la entrada, con una hoja de papel en la mano. Cuando me vio, corrió y se colgó de mi cuello. ¿Ganaste, abue?, preguntó, los ojos brillando de expectativa. Lo abracé tan fuerte que casi le quitó el aire. Ganamos, mi amor. Nadie puede tocar nuestra casa ya. Nadie. Él sonrió de oreja a oreja. Luego me mostró el dibujo, él y yo, frente a la casa tomados de la mano con un letrero arriba que decía hogar y un corazón rojo. Pasaron los años. La vida se encargó de poner cada cosa en su lugar, como siempre hace, aunque uno no lo note. A veces veía a Julián de lejos más encorvado, con menos brillo. Supe que había perdido un trabajo, que la relación con Paola se desgastó. No voy a mentir, hubo días en que me pregunté si había sido demasiado dura, pero luego recordaba la maleta, la notaría, el banco. Y entendía que la dureza no fue crueldad, fue defensa propia. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Nos vimos algunas veces por Mateo, en festivales de la escuela, reuniones importantes. Él me saludaba con un apretón de manos frío, un mamá casi inaudible. Yo respondía con respeto, pero sin bajar la mirada. No le guardo odio, pero tampoco cierro los ojos. El perdón no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces significa solo dejar de cargar la rabia. Paola, por su parte, fue alejándose de mi vida como tinta que se disuelve en agua. Ya no llamó, ya no intentó acercarse. Tal vez encontró otra meta, otro negocio que exprimir. Tal vez tuvo que enfrentar su propia conciencia en noches largas. No lo sé. Y honestamente, ya no me importa. La casa, en cambio, se transformó. Dejé de verla como el escenario de una traición y comencé a reconstruirla como refugio. Pinté las paredes, colgué nuevas cortinas, sembré más macetas con flores. El patio, que antes parecía testigo triste, ahora volvía a escuchar risas. Muchas de esas risas eran de Mateo, que creció más rápido de lo que yo hubiera querido. A los 12 años ya me alcanzaba casi al hombro. Seguía llegando después de la escuela, dejando la mochila en el mismo rincón, pero ahora sus preguntas eran otras. «Abue, ¿te dio miedo enfrentarlos?» «Claro que me dio miedo», le decía, pero más miedo me daba perderme a mí misma. Una noche, mientras hacíamos quesadillas juntos, él se quedó callado un rato, mirando cómo el queso se derretía. «Si yo no te hubiera contado», dijo de pronto. «¿Crees que te hubieran quitado la casa?» Me detuve, lo miré con el corazón apretado. «Creo», respondí con sinceridad, «que sí, mi amor. Tal vez no de un día para otro, pero poco a poco». Bajó la mirada, sintiéndose de golpe responsable de más de lo que debía. «Entonces, ¿yo te salvé?» Sonreí con los ojos llenos de lágrimas, que esta vez no quise esconder. «Tú fuiste la voz que necesitaba para despertar», le dije. «La vida me habló a través de ti». Él se acercó, me abrazó por la cintura. «Qué bueno que te dije, abue». Con el tiempo, decidí hacer algo más que proteger lo mío. Fui a talleres en la Casa de Cultura del barrio, donde explicaban a adultos mayores sobre derechos, documentos, fraudes comunes. Al principio, me senté al fondo tímida, escuchando. Luego, un día me pidieron que contara mi experiencia. La voz me tembló al principio, pero mientras hablaba, vi cabezas asentir, ojos humedecerse, manos arrugarse sobre bolsas de mandado. Nadie estaba solo. Muchos habían sentido ese miedo silencioso a ser despojados por su propia familia. Empecé a ir cada semana, y poco a poco otras señoras se me acercaban. «Doña Carmen, mi hijo también quiere que firme algo».
Mi nuera insiste en vender la casa para ayudarnos. Mi nieto me contó que escuchó cosas raras. Y entonces entendí. Algo lo que me pasó no era un caso aislado, era un eco más en una historia que se repite en muchas casas. Yo había tenido la suerte y el milagro de tener un nieto que escuchó a tiempo y un abogado honesto. No todos lo tienen. Por eso, cuando me siento en mi sillón favorito por las tardes con un café en la mano y Mateo haciendo tarea a mi lado, miro a la cámara del celular con el que grabo mis historias y digo, el dinero no mide el amor, mide la codicia. La verdadera prueba de cariño no está en lo que tus hijos te piden firmar, sino en lo que respetan, aunque no firmes nada. Y a veces el corazón más limpio de la casa no es el de los adultos, sino el de un niño que se atreve a decir la verdad. Si tú estás escuchando esto y algo en tu pecho se encoge, si sospechas que alguien cercano quiere aprovecharse de tu confianza, quiero decirte algo de todo corazón. No estás sola, no estás solo. Pregunta, infórmate, busca ayuda. No dejes que el miedo al qué dirán te quite lo que has construido toda una vida. Y ahora, como siempre te digo, al final de cada historia, me encantaría saber qué sentiste al escuchar la mía. Si alguna vez has pasado por algo parecido o conoces a alguien que vivió una traición por dinero dentro de su propia familia, te invito a que lo compartas en los comentarios. Tu experiencia puede abrirle los ojos a otra persona que hoy está en la misma oscuridad que yo estuve. Cuéntame también desde qué ciudad nos estás escuchando. Es un consuelo enorme saber hasta dónde llegan estas palabras, hasta dónde viaja esta voz de abuela que un día aprendió a defenderse. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un like, compartirla con alguien que lo necesite y suscribirte para que no te pierdas las próximas historias que tenemos para ti. Porque aquí en este espacio no solo contamos dramas, contamos vidas, decisiones, segundas oportunidades. Y quién sabe, tal vez la próxima historia que aparezca en tu pantalla sea justo la que estabas necesitando. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, a veces quien te salva la vida no es un héroe de película. Es un nieto de 8 años que se atreve a susurrarte la verdad.